programa Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. En el día de hoy vamos a seguir hablando de los diferentes tipos de procesos, y resulta que hay unos procesos que son de competencia de los jueces civiles del circuito. Estamos hablando de los jueces de familia y la jurisdicción de familia. Y es importante que ustedes sepan que hay unos jueces que no son de la jurisdicción de familia, sino que son los jueces que se conocen como jueces civiles del circuito, que conocen de los asuntos civiles de mayor cuantía, porque de los asuntos de menor cuantía, o de mínima cuantía o menor cuantía, conocen los jueces civiles municipales. En tratándose de los procesos de mayor cuantía, esa competencia es una competencia que le atañe, que le toca asumir a los jueces del circuito civil. Y son muchísimos los procesos, y allí viene o entra el conocimiento que tienen los jueces del circuito para tratar asuntos de tipo empresarial y comercial, de tipo industrial. Y entonces a los jueces civiles del circuito se les concede la competencia para conocer en segunda instancia de los procesos que tienen dos instancias y que son de primera instancia en la jurisdicción civil, pero ante los jueces civiles municipales, y de los procesos de mayor cuantía. La mayor cuantía está señalada en la ley y permite que a esta jurisdicción civil del circuito le lleguen aquellos procesos que tienen un monto específico, porque los que están por debajo de una cantidad especial de salarios mínimos determinada en la ley, esos le corresponden a los jueces civiles municipales. Empecemos a mirar algunos procesos que conocen o de los que conocen los jueces del circuito. Los procesos que tienen que ver con el tema de la propiedad industrial, las marcas y las patentes, las invenciones, ese tipo de definiciones, ese tipo de conflictos se conocen por parte de los jueces civiles del circuito. Es importantísimo que ustedes sepan, estimados televidentes, que cuando ustedes han sido víctimas de un fraude, un engaño, una estafa en el ámbito comercial, que les vendieron un producto que no correspondía a lo anunciado en la propaganda del producto, ustedes pueden acudir a unas autoridades administrativas que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, y esta Superintendencia de Industria y Comercio tiene una instancia, una segunda instancia ante los jueces civiles del circuito. Cuando ustedes se dirigen ante la Superintendencia de Industria y Comercio para colocar en conocimiento de esta cualquier tipo de engaño, cualquier incumplimiento a los términos establecidos en la garantía del producto que compran, y no le resuelven o ustedes no quedan conformes con la decisión, ustedes pueden acudir ante los jueces del circuito en segunda instancia, después de haberse conocido en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio. Debe de acudirse siempre cuando
se vulnere esa confianza que el consumidor, que está protegido en la ley del consumidor, que está protegido en la legislación colombiana, sale defraudado por parte del comerciante. Se considera que la parte más poderosa de la relación contractual entre consumidor y empresario o comerciante es el consumidor. Por eso existe la posibilidad que una vez que el consumidor sea defraudado en sus expectativas, haya sido engañado por parte del empresario o el comerciante, entonces se pueda acudir ante la jurisdicción. Y hay una jurisdicción asignada específicamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, que conoce en primera instancia de esos fraudes al consumidor, de ese engaño al consumidor. Nosotros hemos acudido en muchas ocasiones ante la superintendencia para defender los derechos de consumidores. En todos los campos se puede acudir, en todos los campos de los servicios que se consumen, de los productos que se adquieren, la gente debe acudir a la superintendencia. Hoy en día que está tan en boga el comercio electrónico, para que lo tengan en cuenta, son muchas las estafas virtuales que se presentan, los engaños al consumidor, y el consumidor está facultado para acudir ante la jurisdicción la jurisdicción administrativa que detenta la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos profieren una decisión y esa decisión es susceptible de apelación si no se está conforme con ella. Tanto el consumidor como el empresario podrán acudir en apelación ante el circuito y sustentar de manera adecuada su pretensión que le ha sido negada. Así que es parte de la competencia de los jueces del circuito conocer en segunda instancia todo lo que tiene que ver con los asuntos de daños al consumidor, de fraude al consumidor, y pues por supuesto que es una garantía para el consumidor tener estas dos posibilidades, la Superintendencia de Industria y Comercio y los jueces civiles del circuito. ¿Qué otro asunto es de competencia de los jueces civiles del circuito? Todos los asuntos que tengan que ver con procesos de pertenencia, de prescripción adquisitiva, todos los procesos de pertenencia, prescripción adquisitiva, extinción de los derechos por no uso de los mismos, que se llama prescripción extintiva del derecho, hacen parte de la competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia, cuando la cuantía de estos asuntos es de mayor, que se conoce como de mayor cuantía. Los procesos reivindicatorios de dominio, cuando el asunto a tratar versa sobre mayor cuantía. Importante que ustedes sepan esto, porque es mucha la gente que deja perder sus bienes por no acudir a una asesoría idónea, adecuada. Gilmar Tafur, Abogados Asociados, cuenta con un excelente equipo de especialistas en cada una de las áreas del derecho, y una de las áreas es el derecho civil, y acudir a la jurisdicción civil del circuito en asuntos de mayor cuantía, cuando se trata de asuntos patrimoniales que tienen que ver con bienes inmuebles o muebles,
para pedir la prescripción adquisitiva de estos derechos cuando los propietarios o titulares de los mismos no han ejercido las acciones reales sobre estos derechos, no se han comportado como poseedores con ánimo de señor y dueño y han dejado que estos bienes sean administrados, sean poseídos por terceras personas. Cuando sucede esto, estimados televidentes, estamos frente a la pérdida de la posesión, que sumada a el no ejercicio de las acciones oportunamente, le da lugar a que usted se le extingan los derechos que tiene sobre un bien inmueble o sobre una cosa mueble. En tratándose de bienes inmuebles, tenemos las prescripciones ordinarias y las prescripciones extraordinarias. La prescripción extraordinaria le permite adquirir usted el dominio, la titularidad de un bien inmueble, por ejemplo, cuando usted ha poseído por más de 10 años con ánimo de señor y dueño. Y cuando el titular del bien no ha ejercido las acciones en los tiempos que establece la ley, la sanción, la pena para esa persona que no ejerce el derecho, que no posee, que no inició el proceso reivindicatorio de dominio. La sanción es la extinción del derecho y a esa persona se le aplica la extinción del dominio. Se llama prescripción extintiva de los derechos de dominio y a contrario sensu, quien los ejerce, quien ejerce con ánimo de señor y dueño sobre una cosa, mueble o inmueble, y alega la prescripción, se declara la prescripción en su favor. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el titular de los derechos, el que aparece inscrito en las oficinas de instrumentos públicos o en las oficinas de tránsito o en otro tipo de registros, ha perdido o pierde los derechos con la sentencia y se inscribe al nuevo titular. Porque precisamente una de las formas de adquirir el derecho de las cosas en Colombia es la prescripción. Se adquiere por prescripción, se conoce popularmente como acción de pertenencia a la que ejercita aquella persona que se cree señor y dueño sobre una cosa y detenta la posesión de esa cosa y ejerce actos de poseedor. Y todo mundo lo reconoce como el poseedor. La posesión es pública, pacífica e ininterrumpida, y en tratándose de la prescripción extraordinaria, esa prescripción es por un lapso no inferior a 10 años. Pero tenemos otro tipo de prescripciones. Tenemos la prescripción ordinaria, que es con menos tiempo, prescripciones especiales. Y entonces, quien posee podrá, mediante la acción de pertenencia o la acción especial de prescripción, adquirir el dominio de las cosas. Importante lo que van a escuchar. Si usted ha perdido la posesión de un bien inmueble por descuido, o porque se fue del país y se olvidó de que tenía un bien, no volvió a cobrar el arrendamiento, la otra persona empezó a ejercer actos de señor y dueño, usted puede perder la propiedad por prescripción extintiva de sus derechos. Entonces, esa persona, ¿qué debe hacer? Cuando está frente a una persona que está poseyendo un bien propio y registrado, deberá esa persona iniciar la acción reivindicatoria de dominio cuando el bien de que se trata tiene una mayor cuantía
estamos frente a la competencia del juez civil del circuito. Si no es de mayor cuantía, entonces esa competencia le atañe al juez civil municipal. Pero usted, estimado televidente, si está en esa condición, despiértese y no deje perder los bienes que de pronto con tanto esfuerzo sus padres le dejaron, o su compañero o compañera de vida le dejó, o es un bien que debería quedar en cabeza de sus hijos, pero usted se descuidó. Entonces, antes de que se cumplan los plazos, los términos establecidos en la ley para que su contraparte, la persona que posee, prescriba el bien inmueble, inicie las acciones que corresponden, ya sea la acción reivindicatoria de dominio, y lo que usted tendrá que probar es que usted es el titular del dominio, igualmente que no han transcurrido los 10 años en tratándose de prescripciones extraordinarias o en tratándose de prescripciones especiales o ordinarias que no han transcurrido 5 años. Imagínese lo fácil que se pierde un bien. Con 5 años se puede perder un bien. Es decir, que usted que me está oyendo en cualquier lugar del país, despiértese. Gilmar Tafur, abogados asociados, podemos ayudarle en cualquier lugar de Colombia. En tratándose de prescripciones, si ya pasó el tiempo, los 10 años, entonces usted lo que tiene que hacer es iniciar el juicio de pertenencia. Y para eso hay unos teléfonos claves, mírenlos, allí están en pantalla. Estamos para servirte, estamos para ayudarte, estamos para guiarte. ¿Cuáles son esos requisitos para que usted pueda sacar adelante un juicio de pertenencia? En primer lugar, voy a hablarle a los que pueden prescribir de manera ordinaria con 5 años o los que pueden prescribir con 10 años. En primer lugar, usted tiene que demostrar, ya que usted alega el hecho de la pertenencia, entonces usted tiene que demostrar que usted es el poseedor y que ha transcurrido más de 10 años y que esa posesión es pública y pacífica, porque no se prescribe cuando se ha utilizado la violencia. Por eso es que las personas que han ocupado territorios a través de la violencia y la fuerza, que han desplazado violentamente a sus ocupantes, esas personas no pueden prescribir esos bienes por expresa prohibición de la ley, porque se ha vulnerado derechos fundamentales como son el derecho a la propiedad y a la posesión, protegidos convencional y constitucionalmente. No puede prescribirse un bien adquirido mediante la fuerza, mediante la violencia. No puede un juez dictar sentencia de pertenencia, porque el juez estaría incurriendo en una conducta que se llama prevaricato por acción. Así que, si usted está en la condición de ser poseedor de buena fe, o que entró de mala fe, pero que luego su posesión se regularizó, eso sí, exceptuando la posesión adquirida mediante violencia. Ese tipo de posesión no es posesión, sino que eso es un despojo. Y los despojadores no pueden adquirir bienes por prescripción, por expresa prohibición de la ley. Entonces les decía que quien alega la posesión debe demostrarla, y que es poseedor quien tiene el ánimo de señor y dueño sobre un cuerpo determinado. Para la posesión se necesitan 2 elementos cruciales, el corpus y el ánimos, y sumarle a eso el tiempo de ejercicio del derecho de posesión sobre una cosa determinada, mueble o inmueble. Si ese es el caso, estimados televidentes, entonces usted debe ponerse las pilas, y si usted va a alegar prescripción, usted debe conseguir el certificado de tradición especial.
Ese certificado de tradición especial no es el común que le entregan en la oficina de registro. No, es un certificado que trae toda la tradición del bien inmueble y notas especiales. Y donde le certifica que el bien inmueble es un bien que no tiene ninguna inscripción, ninguna demanda en el momento, da toda la relación, da la relación plena del inmueble, muestra el inmueble en su integridad, en su historia. Entonces, ese certificado especial es un requisito fundamental. Igualmente, usted debe probar la posesión con algunos documentos, debe llevar unas declaraciones extraprocesales y luego confirmarla mediante la toma del testimonio en la audiencia respectiva. Debe presentarse de una vez con una inspección judicial, pericial, un peritazgo que diga cómo está ubicado el bien, y luego el juez ordenará, según su criterio, una inspección judicial sobre el predio. Usted debe llevar la carta catastral del bien. Todos estos elementos que prueben la ubicación del bien, su composición, su desarrollo, para qué está destinado, todo eso usted se lo debe presentar al juez. Si el bien inmueble está en una zona que pertenece a protección forestal, también se lo debe mostrar. Todo lo que atañe a ese bien debe ir en su demanda, en su relato, en su historia. Y debe probar la posesión con testimonios también, con algunos documentos, como por ejemplo el pago de los servicios públicos, el pago de los impuestos predial, el impuesto catastral. Todos esos elementos van a ser elementos de prueba definitivos para que un juez declare que usted sí es poseedor con ánimo de señor y dueño. Y además debe probar con testimonios y con documentos el tiempo que lleva poseyendo ese bien. Una vez usted le muestre al juez que su contraparte omitió ejercer sus derechos de titular y de poseedor sobre su bien inscrito, sobre el bien del titular inscrito, entonces usted podrá pedirle al juez que dicte la sentencia, o el juez la dictará después de la audiencia. A veces son audiencias concentradas, se practican todas las pruebas, se examinan los documentos, se examina la prueba pericial. Si el juez ha hecho una inspección judicial previa a la audiencia, pues ahí mismo va a proceder a dictar sentencia. Y eso significa que el poseedor adquirió el dominio por prescripción, y que a contrario census se le extinguió el derecho de dominio a quien era el titular del dominio, a quien tenía la tradición escrita, a quien estaba inscrito en la Oficina de Instrumentos Públicos, perdió el derecho porque no inició las acciones reivindicatorias en forma oportuna, porque no hizo nada para recuperar su derecho, de tal manera que si usted se aproxima a esa fecha en donde su derecho se le puede extinguir, usted tiene que moverse. Y si tiene un año de haber perdido su posesión, que no tiene su posesión, muévase, haga lo que tiene que hacer oportunamente para que interrumpa la prescripción y no se le queden con el bien. Gilmar Tafur, Abogados Asociados, tiene una serie de profesionales expertos en el derecho civil, y podemos ayudarle con el equipo legal a recuperar su bien si se trata de reivindicar bienes, o a que se declare en su favor que usted adquirió el bien inmueble por prescripción. Ahora, en tratándose de bienes muebles, como su nombre lo indica, son aquellos que se pueden movilizar de un lado a otro, que no son bienes raíces porque están asociados a la tierra,
Y entonces bienes muebles como por ejemplo el dinero, un cuadro valioso, una joya, un vehículo, son bienes muebles. ¿Sabe que el tiempo para prescribir esos bienes muebles es más corto? Se establece en la ley que es 3 años. Esas personas que se le llevan el carro a usted y luego no se lo quieren devolver, o que usted dejó su carro en un taller mucho tiempo, y ya luego el dueño del taller no le quiere devolver el carro, y si han pasado más de 3 años le va a decir, no, yo estoy adquiriendo este bien por posesión, y seguramente va a meter el proceso de prescripción adquisitiva del dominio de cosa mueble. Esto se los digo para que ustedes lo tengan en cuenta y no permitan que ese fenómeno se dé. Ahora, si se da, entonces quien está poseyendo podrá solicitar que se declare en un juicio la prescripción adquisitiva del bien mueble a que haya lugar. Entonces, esto es importante, estimados televidentes, que ustedes lo sepan. No se duerman. Si el bien mueble no se lo quieren entregar, inicia el proceso pertinente, el proceso reivindicatorio. Podría presentarse otro tipo de figuras y situaciones en tratándose de bienes muebles, ¿no? Pero ustedes necesitan asesorarse. Y este programa está para eso, para abrirles los ojos y para que sus derechos no vayan a ser conculcados, no se les pierdan por falta de conocimiento. Y que si ustedes adquieren el derecho por haber poseído con ánimo de señor y dueño durante un determinado tiempo, pues lo mismo, que ustedes puedan solicitar la prescripción adquisitiva de ese derecho. En tratándose de títulos valores, esos también tienen una fecha de prescripción y prescriben regularmente a los 3 años. De tal manera que si usted tiene obligaciones por cobrar, no permita que pasen más de 3 años. Ahora, si llegó a ocurrir que usted se durmió, se lentificó y entonces usted no reclamó su derecho, ya no puede demandar por la vía ejecutiva que se le pague ese derecho que le prescribió. Pero hay otro tipo de acciones, procesos verbales por enriquecimiento sin causa, donde usted puede solicitar en ese proceso verbal que un juez de la República reconozca, declare que hay una obligación que usted no cobró en el tiempo que establecía la ley, que no la puede cobrar ejecutivamente, pero que eso constituye un empobrecimiento sin justa causa y un enriquecimiento sin justa causa para la otra parte. Y usted puede ejercitar las acciones pertinentes. Todo esto es viable. Todo esto es viable. Entonces usted lo puede hacer, estimado amigo. No permita que sus acciones ejecutivas prescriban, pero si prescribieron, ahí le di la pista. Usted puede demandar a través de un proceso verbal de enriquecimiento sin justa causa a la persona que le debe la obligación y pedir el pago de la misma. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Quiero saludar a uno de los profesionales más interesantes que ha llegado al equipo Justicia para Todos, el doctor Gustavo Alejandro Gironza, excelente abogado, civilista y administrativista. Y entonces lo tenemos en el equipo y a él lo saludamos, lo felicitamos. También queremos felicitar a la doctora Dais Lucero, otra coequipera que ingresa a las filas de Justicia para Todos, Gilmar Tafur, abogados asociados, y al doctor Carlos Fernando León, abogado administrativista, experto en contratación,
especialista en Derecho Constitucional. Bienvenidos estos profesionales, son muchos profesionales en el equipo Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Recuerden ustedes que nuestras oficinas principales están ubicadas en el edificio Colombia, en la carrera tercera número 1012, quinto piso, en la ciudad de Cali, pero que podemos atenderlos en cualquier lugar del país, que estamos en Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Cali, Popayán, Pasto. Ustedes han escuchado a algunos de nuestros abogados de Nariño aquí en el programa, de Pereira, de Manizales en el programa. Es decir, estamos en todo el país y tenemos fortaleza en las diferentes áreas del conocimiento jurídico. Tenemos gente muy llena de sabiduría jurídica, de experticia, de experiencia y de conocimiento especializado. Así que no lo dude, si usted tiene una situación que consultar, hay unos teléfonos que son claves: 315-528-1453, 315-528-1453. Ahí hay otros teléfonos, 884-3306. Usted puede pedir su cita también por WhatsApp, puede escribirnos y agendarse y lo vamos a ayudar. Recuerdo también que nuestro equipo Justicia para Todos tiene peritos expertos en diferentes áreas del conocimiento. A veces la gente se queda corta porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y no hace las reclamaciones que tiene que hacer. Y existen otros procesos que son de la competencia de los jueces civiles del circuito. Y voy a referirme a diferentes procesos de carácter contractual, donde hay incumplimiento de contrato o hay obligaciones de hacer o de no hacer. Usted puede demandar ese tipo de obligaciones, que se cumplan las obligaciones. Si las obligaciones son de mayor cuantía, el competente para acudir es el juez civil del circuito. El juez civil del circuito nos da la pauta en la mayoría de los asuntos patrimoniales, cuando los asuntos patrimoniales son de mayor cuantía. Y existe entonces lo que se llama la responsabilidad civil contractual. Cuando su contraparte ha incumplido las obligaciones y el cumplimiento de las obligaciones le genera responsabilidades, y esas responsabilidades le imponen al incumplido el pago de indemnizaciones derivadas de su incumplimiento. Y entonces la responsabilidad puede ser contractual, porque usted tenía un contrato con alguien que se obligó a ejecutar, a cumplir una determinada acción, mandato o instrucción, y no lo hizo. Como por ejemplo, cuando usted compra un inmueble y no se lo entrega, usted puede demandar al contratante incumplido y cobrarle todas las derivaciones de perjuicios que resultan del incumplimiento del contrato. Usted debería hacer un juramento estimatorio para que le demuestre al juez de manera razonada y ojalá con experticia, es decir, acompañado ese juramento estimatorio de un dictamen pericial, donde se demuestre cuáles son los perjuicios de todo orden derivados del incumplimiento de su contrato.
Igualmente, los jueces civiles del circuito tienen competencia para nombrar árbitros en los casos en los cuales los contratantes hayan introducido en el cuerpo del contrato el pacto arbitral. Es decir, que sus diferencias van a ser dirimidas por un árbitro, quien es un experto en derecho arbitral. Precisamente esa es una de las capacidades que el suscrito tiene, ser árbitro o representar intereses litigiosos ante la jurisdicción arbitral. Casi siempre prefiero representar el litigio estratégico del árbitro en favor de los intereses de la persona que vamos a representar dentro de un proceso arbitral. De tal manera, estimados amigos, que cuando los contratantes en el pacto arbitral no han dicho cómo escoger los árbitros y no se ponen de acuerdo para su escogencia, deben acudir al juez del circuito, quien es el competente para conocer del nombramiento de los árbitros y nombrarlos. Entonces les decía que cuando la responsabilidad es contractual, es por el incumplimiento del contrato y la cuantía es mayor, el competente para conocer es el juez del siguiente circuito. Pero si es menor, entonces la competencia es vertical descendente, es decir, le corresponde a los jueces civiles municipales. Y entonces, ¿cómo es de interesante que ustedes sepan que muchos de los litigios que se tramitan en Colombia tienen que ver con procesos de responsabilidad contractual? Y entonces que si hay incumplimiento en un contrato, entonces la parte cumplida podrá exigirle al incumplido que pague los perjuicios derivados, que haga lo que le falta hacer y que indemnice a quien tenga que indemnizar. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. También es de la competencia de los jueces del circuito esa responsabilidad civil no pactada a través de un contrato, sino que deviene de un hecho, de un tercero, con el cual usted no tenía convenio. Y esto se da mucho cuando se trata, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, para que usted lo entienda. Por ejemplo, fíjese que la mayoría de la gente, cuando sufre un accidente de tránsito, no demanda a los responsables del accidente. De hecho, el fenómeno de la conducción de vehículos es un riesgo que tiene que asumir, que debe asumir el conductor. Y de hecho, de esa conducción se puede derivar una responsabilidad de carácter civil, por fuera de lo que se denomina la responsabilidad penal. Así, estimados televidentes, esto les va a gustar a muchos de ustedes. Personas que han sufrido accidentes de tránsito en Colombia y que no han sido indemnizadas a causa de ese accidente, esas personas pueden demandar la responsabilidad civil extracontractual, porque se le dice extracontractual porque no tenían un pacto, un convenio, un contrato. No, se derivó de un hecho de la vida cotidiana, un accidente de tránsito, por ejemplo. Cada rato los buses de servicio público tienen accidentes en la vía pública y a veces resultan gravemente lesionadas personas, y esas personas sufren perjuicios
de todo orden. Solo es necesario mostrar el nexo causal entre el daño producido y la fuente que lo produjo para cobrar los perjuicios a quienes les corresponde pagar. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cuál es el grado de la culpa? ¿Cuál es el juramento estimatorio sobre los perjuicios? En este tipo de procesos es menester, es necesario, es obligatorio presentar el juramento estimatorio, y recuerden lo que les digo, siempre ese juramento estimatorio debe ir acompañado del diagnóstico, del dictamen de un perito que nos diga el monto de los perjuicios reales. Y yo les decía y les he dicho muchas veces en este espacio televisivo que Gilmar Tafur Abogados Asociados cuenta con una excelente gama de peritos en varias especialidades del conocimiento humano. Peritos que nos dicen cuál fue la causa real de un accidente. Peritos que nos dicen cuál es el daño emergente, el lucro cesante, y lo certifican. Peritos que nos indican cuál es el daño moral que ha sufrido la persona y que nos ayudan a cuantificarlo económicamente. Entonces, no solamente este caso, se ha presentado mucho en el tema de la vivienda de propiedad horizontal, las personas que viven en edificios y esos edificios se deterioran y en algunos casos han tenido que evacuar los edificios porque han dado orden de demolición por mala construcción. Pues allí hay una responsabilidad un poco de firmas y entonces las personas se quedan sin reclamar porque no conocen que existe una responsabilidad contractual, pero también la responsabilidad extracontractual. Si viene un vehículo y le estrella la casa, le tumba la pared y le daña el carro, o otro tipo de responsabilidades, se mira entonces quién produjo el daño. Si el daño es producido por un particular, entonces la competencia es de los jueces civiles del circuito dependiendo de si es mayor cuantía, porque si es de menor cuantía va a los jueces civiles municipales. Ahora, si el daño es producido por un ente público, por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, entonces allí hablamos de otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad que le cabe al Estado por los hechos, los actos y las operaciones administrativas, que el Estado en cumplimiento de su deber legal de garantizar el cumplimiento de las funciones y los servicios públicos en su prestación integral, causó. Es un hecho que deviene de la actuación del Estado que se produzcan ese tipo de fallas en el servicio, de faltas en el servicio, de omisiones que causan daño. Ese es otro tipo de responsabilidad. Pero cuando se trata de particulares, estamos hablando de responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extracontractual. En esos casos, estimados televidentes, es menester que ustedes corran a buscar el auxilio, la asesoría, y para eso está Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Y estamos en todo el país. Y llegamos a muchas personas a las cuales queremos decirles, si ustedes quieren contar con nosotros, pueden hacerlo. Podemos ayudarle cualquiera que sea su caso legal, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Y esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. Otros casos de responsabilidad: la responsabilidad médica, la responsabilidad civil médica, la responsabilidad del constructor, la responsabilidad del contador público,
la responsabilidad del conductor de vehículos, de la aerolínea que conduce pasajeros por el mundo o en el interior del país. Hay responsabilidades. Regularmente, estas empresas que realizan operaciones de alto riesgo siempre compran pólizas de aseguramiento, pólizas de seguro, para cubrir el riesgo de la actividad que desarrollan. Y entonces allí entran las compañías de seguros y ellas responden también por los daños que produzcan sus asegurados y que están cubiertos a través de una póliza de seguros. Por eso, cuando usted sabe que el daño que usted sufrió y que usted es víctima de alguien que desarrolla o ejerce una actividad de carácter peligroso, tenga la absoluta certeza que casi siempre esa actividad está cubierta con una póliza de seguros. Entonces usted demanda a todo el mundo, demanda a quien causó el daño y demanda al asegurador o pide que lo llamen en garantía para que le paguen. Eso pasa en los accidentes de tránsito, podría pasar en los accidentes de tránsito si la gente demandara, pero mucha gente se queda sin demandar a los responsables de los accidentes de tránsito. Sencillamente estos se salen por la faja y a veces quien causó el accidente lo hizo porque violó los reglamentos, es decir, iba en exceso de velocidad, había consumido licor, había violado una señal de tránsito, había violado una señal de pare, por ejemplo, o un semáforo. Estaba recorriendo en contravía. Y allí hay que mirar muy bien cuál es el grado de culpa y responsabilidad que le atañe a esa persona, si la culpa es compartida, dependiendo del grado de la culpa que tuvo cada uno de los actores dentro de la situación que muestra un siniestro, así será la responsabilidad de carácter económico. Porque este tema de las culpas y de las responsabilidades tiene que ver con la reparación y con el resarcimiento del daño. Y el daño resarcible es una opción que tiene la víctima para compensar aquellos daños precisamente sufridos a raíz de la actividad de un tercero o de sujetos que trabajaban para ese tercero, en el caso de empresas que sus trabajadores incurren en situaciones donde se produce daños a terceros. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. En Estados Unidos la gente sí es muy celosa con el tema de los daños y todo el mundo demanda por cualquier daño. Fíjese que el daño se le puede generar a usted cuando usted va a un centro comercial y se cae una estantería, como ocurrió a un caballero que estaba en un almacén famoso y la estantería le cayó en la cabeza y sufrió un trauma cráneoencefálico. Estas personas pueden demandar o están haciendo el aseo y no ponen los avisos ni las vallas de retención o de prohibición del paso y pasa alguien, se lastima, se lacera y en algunos casos se mata, como le ocurrió a un señor en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos de Colombia, se mató. Ahí hay una responsabilidad y hay que cobrarla. La responsabilidad no se cobra, entonces quien ocasionó el daño sale inerme frente a su imprudencia,
frente a su falta de cumplimiento de reglamentos. Y allí viene ese tipo de responsabilidad. Hay otro tipo de responsabilidad que es la responsabilidad que se deriva de los delitos y las culpas. Quien comete un delito, quien ocasiona un daño a otro a través de una actividad delictuosa, tiene la obligación de repararlo y no pasar de agache. Mucha gente no demanda. Pero en los accidentes de tránsito es más común. En Colombia ocurren miles de accidentes al mes, pero miles. En un porcentaje muy alto de responsabilidad del actor conductor. Y entonces hay que demandar. No se queden quietos, inermes, hay que demandar. Y están en la obligación de reparar el daño. Solo demostrar el nexo causal, el daño ocasionado, la fuente del daño. Y hay lugar a la reparación. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y este programa se llama Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Y decirles que estamos para servirles, que este programa tiene un sentido social, que este programa tiene un sentido de derecho y de justicia, porque Dios ama la justicia y el derecho, y por eso es que existe Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Que el teléfono WhatsApp, donde usted puede escribirnos, contarnos su caso y pedirnos una cita en cualquier lugar del país. Los atendemos en cualquier lugar de Colombia, presencial o virtualmente. Es el 315-528-1453. Y me olvidaba de otra responsabilidad, pero ese es del ámbito laboral. Y es la culpa patronal en los accidentes laborales. Esto es bien interesante. No dejen que una culpa patronal pase de agache y que el patrono no responda. Hay muchas clases de culpa patronal. Próximamente les vamos a traer un programa muy especial, solo dedicado a la culpa patronal, porque mucha gente dejó de recibir esas indemnizaciones integrales, totales, plenas que se llama, porque no demandó oportunamente. Bueno, el Señor los bendiga, los guarde. El Señor bendiga a Colombia. Oramos por sus gobernantes. Oramos por la alcaldía de Cali, su señor alcalde. Oramos por las personas que ejercen funciones públicas. Oramos, Señor, para que les dé sentido de justicia y derecho. Y oramos también para que aquellas personas que son vulneradas por la institución pública, cualquiera que sea en Colombia, su grado, se defiendan. Y para eso está nuestra oficina de Derechos Humanos, Gilmar Tafur, abogados asociados. El Señor les guarde. Bendiciones mil.